Bueno, un cordial saludo para todos. Hoy les damos la bienvenida a nuestra cátedra internacional Los Crack de Logística e Ingeniería de América Latina y el Caribe. Este espacio académico internacional es liderado por las diferentes universidades como la Universidad San Marcos, del Istmo, Ariandina, Santo Tomás y la Universidad Uniagraria. Este escenario internacional tiene un comité que hace parte del ingeniero Edne González, decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información de la Universidad del Istmo, Panamá. El ingeniero Carlos Mendoza, director de Ingeniería de la Universidad San Marcos de Costa Rica. El ingeniero Néstor González, director del programa de Ingeniería de Logística y Operaciones de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. El ingeniero Luis Eladio Rodríguez, director de Ingeniería de Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Dina Vera Rizo, directora de Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y el ingeniero Javier Darío Hoyos, director de la Maestría de Ingeniería. El comité interinstitucional para todo el proceso de generar la academia, la industria, el ecosistema de innovación orientado para fortalecer el pensamiento estratégico y liderar el tema de ámbitos logísticos de ingeniería avanzada, ingeniería aplicada y el conocer los retos y la innovación del emprendimiento innovador. Le damos las gracias a la red Colombo Búlgara que nos permite tener este enlace con la comunidad CASE, a la doctora Doris Tucova, quien hace y lidera el Comité Académico Internacional, al ingeniero Carlos Rodríguez Torres, docente de la Universidad Ariandina, y quien les habla, Andrea Páez, coordinadora del énfasis de logística sustentable de la Universidad Uniagraria. Bienvenidos a la Cátedra Internacional. En el mes de noviembre nos encontramos los días viernes, en los días donde vamos a ir encontrando toda una ruta competitiva para conocer del crack de logística, el escenario para conocer los desafíos, los retos, las aplicaciones y que podamos tener un material para cada una de nuestras clases para que conozcamos los casos de nuestra región, para que realmente miremos cómo ha sido la implementación de estos proyectos a nivel empresarial, tecnológico, que ha hecho un reto para tener una autonomía productiva, empezar a tener una ruta de desarrollo regional y siempre en el marco de la sostenibilidad empresarial. Le damos la bienvenida a ingeniero Fidel, que es un grato amigo de la Casa de Alianza Colombo Búlgara, de la Universidad de La Sabana, y que ha sido consultor en los escenarios de certificaciones internacionales en diferentes sectores productivos. Bienvenido, ingeniero, y muchas gracias por ser parte de esta iniciativa donde de los diferentes países que hacen parte de la comunidad nos están escuchando y sus preguntas, sus inquietudes las pueden colocar en el chat. Bienvenido, ingeniero Aragón. Mi querida colega Andrea, te agradezco mucho esta hermosa invitación. Para mí, como siempre, es un privilegio compartir y más con esta audiencia tan privilegiada y tan calificada, ¿verdad? Bueno, estimados colegas, en todas las latitudes de Latinoamérica, sabemos que el tiempo es el recurso más preciado y más escaso el día de hoy. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para que valga la pena estar conectado por este momento. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación con el fin de transmitir los elementos críticos y fundamentales de la continuidad del negocio. Y como bien lo comentó mi querida colega Andrea, al final haremos una serie de preguntas si así lo desea. Entonces me voy a permitir compartir. Les agradezco mucho que me confirmen si están viendo mi pantalla y qué están viendo en mi pantalla, por favor. Claro, ingeniero, Claro, ingeniero, estamos viendo importante de lo importante que de se lo que hizo en se hizo 2001, un sistema de gestión de la sistema de actividad. gestión de la Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, efectivamente, vamos a tomar como base la norma internacional de gestión de la continuidad del negocio, el cual es una norma muy importante. Bueno, ya. ¿Y cuál es el objetivo fundamental?
vamos a proporcionar una visión panorámica de cómo la gestión de continuidad del negocio se basa, utiliza, aprovecha los diferentes referentes internacionales que se han establecido. Y básicamente, ¿para qué nos sirve la continuidad del negocio? Es una estrategia para aumentar las capacidades y lograr que el suministro del producto o del servicio no se vean interrumpidos a pesar de esos eventos disruptivos que tratan de parar nuestra continuidad del negocio. Les traigo un video que espero que con este video nos dé una imagen más clara. Espero que funcione todo muy bien y vamos a iniciar el video. Dura 2 minutos y medio. Les pido mucho su atención y que todos podamos comprender de qué se trata la continuidad a partir de esta toma de Ratatouille. Están muertos. ¡La llevarás hasta la colonia! ¡Socorro, Remey! ¡Colúmpiate con la lámpara! ¡Intentaré cogerte! ¡Emil, colúmpiate hacia mí! ¿Alguien? ¡Estoy aquí! ¡Algo para que se agarre! ¡Vamos! ¡La puerta! ¡Y agárrate! ¡Chicos, espera! Bueno, colegas, ¿me confirman si alcanzaron a ver el video? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Pues mis queridos colegas, ¿cuál es la intencionalidad de este video? Yo creo que hay varias lecciones aprendidas. No sé, mi querida colega Andre, si hay algunos conectados que puedan dar sus comentarios. Y la pregunta es, ¿qué observaron en el video? ¿Qué lecciones tuvieron? ¿Qué reflexiones hay al respecto? Vamos a ver si algunos se animan. Claro, decir no, qué les claro, no. parece. Entonces, indicando que recuerdan una buena película y que empiezan a
aspectos de los entornos, el manejo del estrés. Así es, mi querida colega Andre. Miren, la verdad a mí me gustó mucho este tramito de la película, porque eso es lo que buscamos lograr con un sistema de gestión de continuidad del negocio. Varios elementos. El primer elemento es que hay situaciones que no son esperadas, no son deseables y que pueden afectar la continuidad de nuestras operaciones, la continuidad de mi negocio. ¿Y qué es lo importante? Que así como Ratatouille y toda su colonia de, de ratoncitos, ya sabían que aunque vivían en ese lugar, alejados, ocultos, ¿verdad?, de los habitantes humanos, tenían claro que en algún momento podrían pillarlos, ¿verdad? Y que en algún momento podría haber una situación como la que pudimos observar, donde la persona, la señora, sacó su escopeta y los quería eliminar. Y ellos tenían algo muy claro: no queremos morir, queremos continuar nuestra vida. Y ellos ya habían planificado previamente que en caso de que eso sucediera, tenían una ruta de evacuación ya definida. Ya tenían unas barcazas hechas y sabían que ese río los iba a llevar a un destino seguro. Tenían sus palas, ¿verdad? Sus remos. Y muy importante lo que dijo al final: contémonos, ¿alguien nos falta? Y dijeron, sí, nos falta Ratatouille. Y él tenía también conciencia, a él parte de su vida era su recetario y no podía dejar de llevarlo. Entonces, mis queridos colegas, espero que este pequeño fragmento nos sirva como introducción a lo que vamos a aprender respecto a la continuidad del negocio. Mi querido Edgar Morin, filósofo, pensador francés, creo que recogió muy bien los escenarios actuales. Y él dijo lo siguiente: es necesario aprender a navegar en un océano lleno de incertidumbres, con unos pequeños archipiélagos de certeza. ¿Qué significa eso, mis queridos colegas? Que hoy el mundo está lleno de incertidumbres. Lo que ayer era seguro, hoy ya no lo es. Lo que ayer era verdadero, hoy ya es falso. Lo que era lo más conveniente, hoy ya no conviene. Y entonces, esta situación de incertidumbre es un cultivo perfecto para poder tener eventos que busquen evitar la continuidad del negocio. Vamos a hablar qué es lo que va activo, industrial, social, queremos lograr generar valor. Una institución de educación a fortalecer sus competencias, ¿verdad?, a lograr aprendizajes. Un hospital busca generar valor logrando cuidar, conservar o recuperar la salud de los pacientes que llegan. Un banco busca generar valor a partir de mejorar, de lograr dividendos, rentabilidad de las inversiones de las personas que acuden al banco. Y uno de los elementos más importantes el día de hoy, que es parte de nuestro valor, es la reputación. Sin embargo, aunque ese es el deseo de las organizaciones, hoy necesitamos demostrar que somos una organización y una persona resiliente. ¿Y qué significa esto de resiliencia? Pues miren,
nosotros, a partir de la situación actual, hay amenazas, ¿verdad? Factores económicos, factores sociales, factores políticos, factores ambientales, registro y esas amenazas, ¿verdad? No podemos ir a la Tierra, no tiembles. No le podemos ir al tsunami, quieto tsunami, no entres a esa playa. No podemos decirle a la sociedad, no hagas paro camionero. No, son situaciones que desbordan el control de la organización. Por lo tanto, el gran reto que tenemos las personas, los procesos y la organización es lograr demostrar que somos resilientes y no nos dejamos afectar de esas amenazas. Y con base en eso, a pesar de la situación, logramos mantener y generar valor. Ese es el gran reto. Las empresas están preparadas que no son resilientes, van a decir, pues no pude prestar el servicio porque pues se fue la luz, ¿no? No pude entregar tu producto tremenda que impidió el traslado de los docentes y estudiantes a la clase. Eso venimos a aprender aquí es cómo lograr tener conciencia y preparación para tener una persona, un proceso, una organización. Bueno, estamos aquí conectados. Entonces, pues como hablábamos, pues aquí en Colombia y específicamente en Bogotá, hemos tenido una semana de lluvias y eso ha afectado un poco las telecomunicaciones y puede pues presentarse como los empezaba a dar el ingeniero, que precisamente cuando nosotros hablamos de la gestión de continuidad del negocio, pues efectivamente vamos a ir entendiendo que hay unos incidentes, como lo que está pasando, un proceso disruptivo, que lo que buscamos es que debemos asegurar la resiliencia de las operaciones y que logremos indudablemente llegar a un marco para que podamos planificar, digamos que podamos tener esos recursos. En este caso, por ejemplo, en este caso que estamos con un proceso de cátedra internacional, pues tenemos dos moderadores del comité. En el momento que haya un tema de fallo, pues indudablemente podamos asistir, que podamos nosotros tenerlo y yo creo que pues este fue el mejor prueba piloto en los cuales nos vamos a mirar esa gestión en los negocios. Cuando nosotros estamos teniendo en cuenta el recurso, cuando podemos nosotros tener el proceso de implementar lo que son procesos de coyunturales, los planes de contingencia, esto nos permite que podamos nosotros previamente conocer una ruta, que podamos implementar, que podamos optimizar, que nos permiten operar y que nos permiten supervisar desde una mejora continua de un sistema, en este caso que estamos en una transmisión, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas puede simplemente lo que tenemos que nosotros es abrir el plan de contingencia, que entendamos que podemos tener el plan B y el plan C, y que realmente para nosotros en un proceso logístico, pues precisamente tenemos que ser muy precisos y tenemos que ir respondiendo a estos incidentes que se pueden presentar, que es el día a día de nosotros. A medida que nosotros como profesionales en el campo de la logística y la ingeniería, pues esta norma lo que nos da es que podemos nosotros tener un marco de planificación, también nos ayuda a tener y llegar a las organizaciones a una cultura organizacional para que pueda tener un proceso flexible, que vaya entendiendo los procesos de amenazas potenciales, que puedan tener los impactos de sus operaciones, porque cuando los tenemos detectados,
pues podemos tener un poco de reacción, ¿sí? Eso nos pasó un poco con el COVID, digamos que eso no estaba en ninguna planeación, no estaba en ningún ciclo PHBA, pero digamos que fuimos nosotros entendiendo las dinámicas, digamos que fuimos aprendiendo en el camino y eso nos permitió empezar a determinar cómo podríamos protegernos, ¿cierto? Entendimos cómo había una serie de condiciones y nos fuimos empezando a tener un proceso de adaptación. Y ahí nos ayudó a tener un proceso que es tener, segundo, que era reducir la probabilidad que el contagio, por ejemplo. Y desde la logística, pues imagínate todo lo que pasó, porque pues nosotros en puertos, en todas las plataformas logísticas, pues teníamos que tener la continuidad del negocio, teníamos la responsabilidad de las vacunas, teníamos la responsabilidad de los insumos médicos, teníamos la responsabilidad de las operaciones para que todo llegara desde las casas y las operaciones empresariales e industriales. Y esto, en este momento, la norma empezó a tener un proceso de aprendizaje continuo, supremamente importante. A medida que nosotros empecé a determinar, pues entonces llegamos a ir entendiendo cómo nosotros, a través de la resiliencia, que me parece importante a través de esta norma, que podamos nosotros pasó el incidente, entonces tengamos la capacidad, tenemos equipo humano, tecnológico. Recuerden que esta semana también tuvimos el tema de AWS, que afectó los sistemas financieros, afectó unas plataformas. Entonces, el problema no hay que negarlo, sino que hay que saber hasta dónde podemos nosotros asistir. El componente humano es importantísimo, porque eso lo que nos ayudaba es que el problema persistía por horas, pero teníamos una persona en los cuales nos estaba contando la incidencia, estábamos abriendo el proceso de contingencia, estábamos cerrando los procesos de seguridad de la data, estábamos, o sea, cubriendo los diferentes frentes que nos ayudaba a nosotros tener una confianza y que en un equipo, desde clientes, proveedores, canales, clientes finales, nos ayuda a tener un compromiso en la organización. Nos permite que podamos, a través del incidente, de esas variables que se puedan tener, muchos no los conocemos, vamos, ahorita no sabemos qué nos pasó al ingeniero, pero digamos que nos va a permitir a nosotros saber que podemos hablar del tema y que realmente nos da una ventaja competitiva, porque digamos que conocemos el tema, conocemos la organización, hay unos requisitos legales, hay unos temas contractuales que nos ayudan a nosotros a lograr entender y transitar en esos nuevos panoramas, esos nuevos riesgos que se puedan tener. Y lo más importante que nos dice la norma es que vamos a tener capacidad de respuesta. Entonces, esa capacidad nos ayuda a nosotros lograr ir entendiendo el proceso y que ya nos podamos entender. Entonces, bueno, acá ya está nuestro ingeniero para nuestra sala para que le demos continuidad, ¿listo? Para que podamos estar en nuestras incidencias. Entonces, Fidel, estaba fríamente calculado la incidencia que nos puede pasar. Les estaba comentando al público que para eso es, que tengamos un proceso de continuidad, que entendamos que la incidencia es digamos que para eso abrimos los equipos de trabajo, que me parece supremamente importante, y que podamos darle continuidad, a pesar que no tengamos incertidumbre. Entonces, yo creo que el ejercicio nos quedó súper bien, estaba fríamente calculado. Un buen ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo. Y creo que es muy importante lo que tú dices, mi querida André, que la vida está llena de incertidumbres. Y el gran reto, ¿cuál es? El show debe continuar, gracias o a pesar de la situación actual. Y yo te estaba escuchando y te escucho con mucha propiedad, ¿eh? Quedó muy bien, una gran oportunidad. Mi querida colega, ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Vieron la imagen de la tortuga y la liebre? Porque yo Colega, me quedé hablando sí, solo, pero ahí. hasta No, hasta ahí. O sea, estabas ahí. empezando de la liebre y ahí está. Perfecto. Ajá. Y ahí fue el corte de comunicación. Ajá. Ah, bueno, te agradezco muchísimo. Entonces, mis queridos colegas, el gran reto que tenemos y todos los que están conectados, ayúdenme, por favor. Hoy en día, reconociendo y entendiendo que estamos en un mundo incierto, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿qué dirían? ¿Quién de estas dos tipos de organizaciones tiene mayor posibilidad de sobrevivir ante este mundo cambiante? Una organización tipo liebre
que esta organización tipo liebre es pequeña, pero es muy ágil, es muy rápido, se puede mover en cualquier rincón, en cualquier hueco, pero tiene una desventaja, que es pequeñito y que es muy frágil. Tenemos el segundo escenario, que es la tortuga, un ser grande, mucho más grande que una liebre. Pero ¿saben qué? Este ser piensa todo 2 o 3 veces, le cuesta trabajo decidir, lo analiza muy bien y cuando toma las decisiones, las ejecuta de manera lenta, pausada, con calma. Pero tiene una gran ventaja, que este ser tiene una coraza grande que lo puede proteger ante un depredador, ante una amenaza. Y en su caso se puede contraer y no se ve ni expuesto ni sus patitas, ni su cola, ni su cabeza. Queda totalmente blindada. La pregunta que les tengo a la audiencia, mis queridos colegas, es, ¿qué tipo de organización creen, consideran que sería mejor tener? ¿Una organización liebre, pequeña, ágil, rápida, o una organización tipo tortuga? Ayúdame, mi querida colega André, ¿qué dice la audiencia? ¿Qué tipo de organización consideran que tiene mayor probabilidad de sobrevivir? Y no solo sobrevivir, lograr prosperar. Vamos a ver qué dice la audiencia. No dice nada. Los veo muy tímidos, mis queridos colegas. ¿Por qué están tan tímidos? Bueno, De cada uno aquí de los veo ya personajes. unos mensajes. Adelante, mi querida André. Adelante. Que el análisis de las capacidades de cada uno de los personajes. Ajá. ¿Y habrá una respuesta que tenga mayor preferencia a ser una organización tipo liebre o tipo tortuga? ¿Vemos alguna preferencia del público? Aquí están hablando sobre lo que es el cumplimiento de metas. Ajá. Muy bien. Pues mis queridos colegas, les voy a decir qué es lo que hemos revisado, analizado y precisamente es el fundamento de esta norma. El fundamento de esta norma no es ni tortuga ni es liebre tampoco. Hoy en día, lo que creemos que tiene mayor posibilidad es una tortuliebre. ¿Qué es eso de la tortuliebre? Es una organización de este tipo. Una organización que sea ágil, que sea rápida, que se pueda movilizar, cambiar de rumbo, pero que esté protegida, que esté blindada. Y esa es precisamente la esencia de esta norma 22.301. Organizaciones rápidas, veloces, ágiles, pero que estén blindado a partir de la gestión de riesgos, a partir de varios mecanismos que vamos a ver más adelante, pero esa es la gran invitación, mis queridos colegas. Tenemos que ser seres tortuliebre, ágiles, pero blindados. Entonces, ¿qué es esto de la continuidad, la resiliencia? Lo primero, pues ya mi querida profe Andre nos estaba dando ejemplos, ¿verdad? La resiliencia no es lo que nos pasa. La resiliencia es lo que hacemos con lo que nos pasa. Les voy a poner un ejemplo práctico. Alguien podría decir, ay, Fidel, qué lástima, me da una tristeza. ¿Y por qué, Andre? Porque es que te acabaron el contrato en esa universidad.
tantos años que tú llevabas, tan buen profesor que tú eres, ¿y cómo es posible que te hayan terminado el contrato? Sin embargo, yo estoy feliz, estoy contento, y Andrés me dice, oye, Fidel, ¿por qué estás tan...? Yo pensé que ibas a estar triste y que ibas a estar enojado, que ibas a estar... Le dije, no, yo creo que es una gran oportunidad. Si ya no tengo el contrato con esa universidad, estoy seguro de que habrán otras oportunidades laborales, que me saldrán nuevas cosas. Y si hay un tiempo de reposo, pues a lo mejor necesito un tiempo de reposo, ¿verdad? Y alguien dice, oiga, qué fortaleza la de Fidel. Yo pensé que iba a estar desesperado. Y pues es un ejemplo, mis queridos colegas. La resiliencia nos habla de la actitud, de la postura que nosotros tenemos ante aquellas situaciones adversas. Creo que el COVID fue una gran maestra para todos nosotros. Ya me puedes decir, pero Fidel, no digas locuras como maestra, si muchas personas murieron. Yo creo que todos tuvimos muchos casos de personas cercanas a nuestra, familiares, amigos, que se nos adelantaron. Fue doloroso. Sin embargo, creo que fueron más las lecciones aprendidas que nos dejó el COVID que los problemas. ¿Qué es la resiliencia entonces? La resiliencia es la habilidad de una persona o una organización para anticiparnos. Muy importante esto, colegas. Un sistema de gestión de continuidad de negocio tiene que desarrollar habilidades para anticipar esos posibles escenarios. Pero no solamente anticiparnos, tenemos que prepararnos para estar listos de cómo responder y adaptarse ante los cambios incrementales o disruptivos. ¿Y cuál es la gran finalidad? Sobrevivir. Y no solo sobrevivir, prosperar de mejor manera. Fíjense que tengo una amiga, una colega, también consultora, freelance, donde es una mujer muy trabajadora, así como la profe Andre, igual así, muy trabajadora, muy inquieta, aporta mucho, pero cuando fue lo del COVID, precisamente, llegó un momento de shock, de crisis para ella. ¿Y qué dijo? Yo soy la gerente de esta empresa de consultoría, pero he sido una persona que me gusta controlar todo, que no le ha gustado delegar. Y ella pensó, si yo me muero aquí con el COVID, se acaba la empresa. Nadie sabe cómo va la empresa, los pendientes de cobro, de pago, cuál es el estado de los proyectos. Y afortunadamente ella tiene una hija universitaria, ya va en séptimo semestre, y dijo, no, soy muy irresponsable. Y entonces le habló a su hija, le dijo, hija, ven acá, si yo me muero, pero mamá, a mí no digas, hija, es una posibilidad con lo del COVID. Mira, estas son las cuentas de banco, estas son las claves, las contraseñas, este es el estado de cuenta de lo que nos deben, esto es lo que debemos, estos son los proyectos en los que estamos y te dejo todo. En caso que yo fallezca, no quiero que se acabe la empresa, quiero que tú continúes. Y eso, y así como ese ejemplo, hubo muchos ejemplos de muchas organizaciones que lograron aumentar su nivel de resiliencia. Entonces, también quiero dejar claro cuál es la definición de continuidad del negocio a partir de la norma 22.300. Dicen que es la capacidad de una organización para continuar entregando productos, servicios de manera aceptable a pesar de una posible interrupción. Se va la luz, tengo que seguir produciendo. No llegó agua, tengo que seguir produciendo. Están las vías cerradas, tengo que seguir entregando. El proveedor nos quedó mal, tengo que seguir produciendo. Ese es el gran reto de la continuidad. Y colegas, hay tres grandes momentos de la continuidad del negocio. Lo primero,
tengo que prepararme. Es decir, el primer foco de atención de la continuidad del negocio, tengo que prepararme con el fin de lograr disponibilidad en caso de que haya un evento disruptivo. Ese es el primer elemento. Segundo foco de la continuidad. Yo debo estar preparado, pero la verdad, la forma en la cual yo voy a confirmar si toda mi preparación fue eficaz, fue efectiva, va a ser en el momento de la situación materializada. Yo voy a verificar si mi respuesta fue acorde a lo previsto. Y con base en eso, logro sobrevivir. Es decir, logro dar respuesta y puedo manejar la crisis. Les voy a poner un ejemplo. Una organización que le doy consultoría dijo, Fidel, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque imagínate que todo nuestro proceso está de orden manual. Es decir, el cliente tiene que venir aquí a firmar el contrato. Ya cerraron todo con el COVID. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener que lograr tener contratos con firma digital. Vamos a tener que lograr en muy corto tiempo sustituir esos documentos físicos en documentos digitales para poder sobrevivir. No hay de otra. Y dijeron, oiga, tiene razón. Y el tercer foco, mis queridos colegas, es el de recuperación. ¿Qué significa esto, colegas? Primero, preparación, me preparo ante posibles eventos disruptivos. Segundo, respuesta, atiendo cuando ya ese evento posible se dio. No hay agua, no llegó la luz. Pero el tercero es la recuperación. Y la recuperación significa cómo poder llevar mis operaciones en estado de emergencia a mis operaciones en condiciones normales. Les voy a poner un ejemplo. Oiga, resulta que en mi organización hubo un paro y no nos permitieron el ingreso a las oficinas. ¿Y qué hicimos? Como ya tenemos un modelo de continuidad de negocio, activamos el trabajo remoto y desde ahí trabajamos. Maravilloso. Pero obviamente, gracias a Dios, ese paro no va a ser permanente. Tenemos que regresar a las oficinas en algún momento y tenemos que retomar nuestros procesos de manera cotidiana. Eso es lo que busca la continuidad del negocio. Prepararnos, dar respuesta y lograr recuperarnos para tener condiciones normales. Rápidamente, mis queridos colegas, vamos a ver cuáles esas fases, esas etapas de continuidad del negocio. Lo primero, hay que hacer un análisis del impacto al negocio, en el cual voy a verificar cuáles son esas amenazas, cuáles son los riesgos en los cuales estoy expuestos y voy a ver esos posibles escenarios de amenaza. ¿Cuál es la intencionalidad de ese BIA, Business Impact Analysis en inglés? Tener procesos esenciales, poder definir los tiempos de recuperación y tener los recursos necesarios. Es decir, la primera parte es, voy a tener una radiografía de qué situaciones estoy expuesto. La segunda etapa, mis queridos colegas, es la etapa de definir estrategias. Estrategias de continuidad. Es decir, en la primera etapa ya reconocí en qué estoy expuesto. La segunda, defino una estrategia de continuidad. Por poner un ejemplo rápido. Oiga, me encontré en la etapa 1 que estoy muy expuesto porque tengo un único proveedor para la materia prima crítica. Y así hemos vivido muchos años y ha sido muy confiable y nos ha funcionado bien. Pero me doy cuenta que eso está muy expuesto.
Entonces, en la estrategia de continuidad del negocio, que digo, no puedo hacer eso. ¿Qué tal que se acabe la empresa del proveedor principal? ¿Qué tal que si ellos tienen algún problema, Dios no lo quiera, un incendio o algo, me quedo sin materia prima? Entonces, la estrategia, vamos a desarrollar un proveedor alterno, un proveedor sustituto, que en caso de que el proveedor principal falle, el proveedor secundario entra al quite y con eso no logro interrumpir mi negocio. Tenemos una etapa 3, mis queridos colegas, que es la etapa de plan de recuperación. ¿Qué significa el plan de recuperación? Significa que yo voy a definir con toda precisión todos aquellos procedimientos que se deben de activar para poder lograr llevar a condiciones normales de operación. Esa es la intencionalidad. Debo de llevar mi negocio a condiciones normales. Y para poder llegar a ese nivel, tengo que hacer ejercicios y pruebas. ¿Y qué significa esto? Así como en seguridad y salud en el trabajo, así como en la gestión ambiental, también la gestión de continuidad requiere que hagamos simulacros, que hagamos ejercicios y pruebas y decir, vamos a simular que hoy se fue la energía eléctrica. Y bajamos el interruptor. Dijimos, vamos a ver si todos los procedimientos de continuidad del negocio que habíamos previsto en caso de que no haya energía eléctrica, vamos a ver si podemos continuar la operación. Y entonces en el ejercicio simulacro empieza la planta de emergencia a generar energía eléctrica. ¿Y qué nos dimos cuenta? Oh, por Dios, no tenemos combustible necesario y suficiente para poder la planta de emergencia. Oiga, imagínense que no inició. Hubo un problema de mantenimiento donde no funcionó eso. Entonces, los ejercicios y pruebas lo que me ayudan es a poder confirmar si esos procedimientos de continuidad realmente son eficientes, realmente son eficaces. ¿De qué van a depender estos ejercicios y pruebas? Van a depender de las amenazas y riesgos a las cuales estoy expuesto y que identifiqué en el escenario número 1. Les voy a dar ejemplos, colegas, que a veces creo que eso es lo que más nos da. Ejemplos de alternativas para continuidad del negocio. Miren, esta es una empresa maquiladora, una empresa que decidió, maquilar sus procesos. ¿Y qué dijo él? Oigan, miren, yo tengo una planta, pero yo sé que estoy muy expuesto. Y si esa planta que yo tengo el día de hoy sufre incendio, temblor, cualquier situación adversa, yo tengo ya un procedimiento de continuidad, una estrategia de continuidad. ¿Y cuál es? Tengo organizaciones externas que me pueden maquilar temporalmente mi producto. ¿Cómo es eso? Sí, claro. Entonces les pongo un ejemplo. Yo lo que hago es, tengo toda la cadena de suministro desde el levante de los pollitos, tengo planta de sacrificio y tengo comercializador. La pregunta es, ¿qué pasa si mi planta de sacrificio colapsa? Entonces yo tengo ya unos terceros que le digo, mira, yo te voy a entregar el pollito en pie y necesito que me hagas el proceso de sacrificio para poder yo entregarle a mi cliente. ¿Y qué dice el tercero? Claro, con mucho gusto. Entonces, hagamos un contrato, confirmemos cómo te gusta que yo haga el procedimiento, cuáles son las reglas, el procedimiento de inocuidad, de seguridad alimentaria, cómo debe ser el empaque, en fin. Entonces, yo antes de que suceda cualquier evento que no me permita trabajar, yo hago pruebas, yo desarrollo ese tercero y en caso de que ya suceda el temblor, el terremoto, el incendio, le digo, mi querido proveedor externo, actives el plan B.
te va a llegar ya a partir de una hora, empiezan a llegar los camiones ya con los pollitos para que tú me hagas ese proceso. Digo, perfecto. Eso significa transferir mi actividad misional a un tercero, pero repito, necesito yo poder hacerlo previamente, ¿verdad? No es en el momento. Otro procedimiento de continuidad. Oiga, ¿saben qué? Nos dimos cuenta que hace 40 años que llegamos a este lugar, pues estaba bien porque había muy pocas, estaba solo realmente, ¿eh? Eran muchos terrenos solos, establecimos la empresa, pero hoy, 40 años después, estamos rodeados de colegios, de hospitales, trancones, y la verdad somos una empresa química, generamos olores, y entonces dijimos, no, tenemos que irnos a otro lugar porque realmente estamos muy expuestos, hay muchos riesgos que generamos nosotros a la comunidad y de la comunidad hacia nosotros. Entonces, la decisión es, vámonos a un parque industrial donde tengamos menores riesgos y que nuestra capacidad no sea mermada. Perfecto, es una muy buena idea, ¿verdad? Segunda estrategia de continuidad del negocio. Miren, en caso de que haya una situación donde se dañen nuestros activos, nuestras máquinas, nuestras instalaciones, eso ya está previsto que puede suceder. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos logrado encontrar a proveedores que en un muy corto tiempo tienen la capacidad de reparar mi maquinaria, tienen la capacidad de reparar mi infraestructura y que yo estoy muy feliz. Y la promesa es, Fidel, en 48 horas tus equipos estarán funcionando. ¡Ah! ¿Y cómo logras eso? Ya tengo un stock de repuestos, los críticos, tengo mecánicos, técnicos muy especializados en la maquinaria que tú utilizas y sobre todo ya hemos hecho simulacros de cómo reparar tu maquinaria, tu infraestructura y en un muy corto tiempo podrás continuar desarrollando tu producción. Digo, ay, maravilloso. Esos aliados estratégicos son los que yo requiero que me ayudan a restaurar mis activos en caso de daño, deterioro intempestivo. Otra estrategia de continuidad, mis queridos colegas. Vamos a lograr, sabemos que ya tenemos backup. Lo que pasó ahorita, ¿no? Fidel, por cuestión técnica, se desconectó, pero ya estaba un rol muy claro de mi querida colega Andre, donde también ella es experta en gestión de sistemas de gestión y pudo continuar haciendo la exposición igual o mejor que yo. Lo mismo debe pasar en las organizaciones. En caso de que un cargo crítico se enferme, Dios no quiera, ya no tenga vida, tenga una calamidad doméstica, ese no va a ser el motivo para poder decir, no puedo producir, no puedo prestar el servicio porque fulanito se enfermó y no está. ¿Qué tipo de organización es esa, verdad? No estamos exentos de que las personas puedan sufrir alguna situación. Y por eso yo ya tengo mis cargos con mi backup para en caso de que no esté Fidel, está Andrea, y en caso de que no esté esta persona, sabemos quién puede de manera temporal o definitiva cubrir el cargo cumpliendo las roles, responsabilidades y niveles de autoridad. Otro ejemplo, ya sé que les gustan los ejemplos, con mucho gusto. También otra estrategia de continuidad, vamos a tener reservas, ¿eh? No voy a vivir al día. No voy a vivir al día. Mis financieros son muy responsables y tienen reservas financieras para que en el caso que algo nos ocurra en los activos, en las personas, en las materias primas, tengamos cómo rápidamente reponerlo, rápidamente contratarlo, rápidamente sustituirlo y que el problema es que no tengamos reservas. Les pongo un ejemplo que me pasó con uno de nuestros clientes de consultoría en México, una empresa de construcción, en el cual hubo un huracán. Y un huracán que es un huracán, pero nunca ha habido un huracán con tal magnitud. A partir del cambio climático, pues desgraciadamente ese huracán
fue terrible con esa zona. ¿Y qué dijeron? Vamos a aprender de la situación. Entonces, parte de su plan de continuidad del negocio es el siguiente: tener una caja fuerte en un lugar que solo el dueño sabe, ¿verdad? Y esa empresa tiene dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando hubo ese huracán, pues la gente ya no había terminales, no había datáfonos, todo, tenía que comprarse todo en efectivo, los víveres, las despensas, y obviamente pues casi nadie tenía efectivo, ¿no? Ahorita todo es digital, transferencia, Nequi, en fin, y dijeron, no, no puede ser. Entonces ya ellos tienen una reserva financiera en una caja fuerte, donde en caso que suceda algo, tienen cómo poder pagar la nómina, pagar las cosas críticas, y eso es parte del procedimiento de continuidad del negocio. También una estrategia muy importante para la continuidad del negocio es reemplazar los recursos. Es decir, tener refacciones, repuestos, que en caso de que falle la línea de producción, la línea de suministro, tengan repuesto inmediatamente. Sé que es costoso, a los financieros no les gusta, pero en muchos casos es más barato tener un repuesto que poder parar la planta. Tuve un caso en una empresa donde el de mantenimiento dijo, quiero tener un motor de repuesto. Y el financiero dijo, ¿cómo que un motor de repuesto? ¿Sabes cuánto vale ese motor? Sí, vale como unos 20 millones de pesos. ¿Y voy a tener 20 millones ahí parados? Mi querido, si ese motor, que es un motor muy especializado, se daña, tardo 40 días traerlo de Estados Unidos o de Europa. ¿Estás dispuesto a tener 40 días parada la planta? ¿O prefieres tener 20 millones ahí parqueados que en caso de que falle nuestro motor, tenemos el motor de repuesto? Finalmente, la gerencia le dio la razón al de mantenimiento y tenemos recursos de stock para equipos y materiales críticos. Otro mecanismo, otra estrategia de continuidad de negocios, seguros. Los seguros son fundamentales porque son nuestro aliado estratégico que nos van a ayudar a poder reponernos de una situación no prevista. Colegas, para los estudiosos como ustedes, les voy a dar algunos referentes normativos. NFPA, Estados Unidos, una de las organizaciones a nivel mundial con más números de normas que tienen respecto no solamente a continuidad de negocio, sino a la parte eléctrica, la parte contra incendios, en fin, es un buen referente. BCI, normas británicas, que también ha tenido una gran biblioteca respecto a continuidad de negocio. ISO, sin lugar a duda, 22301, y más normas que están elaborando. También existe el Business Continuity Institute, para que los quieran revisar. El DRI, también una organización a nivel mundial para recuperación en caso de desastres. Y DRJ, también recuperación para poder lograr la continuidad del negocio en caso de alguna situación de riesgo. Pues mis queridos colegas, es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero dejarlos motivados para seguir aprendiendo de este tema de continuidad de negocio y que podamos blindarnos como personas y como organizaciones a pesar de estas situaciones que estamos expuestos todos. Mi querida Andrea, te agradezco infinitamente esta hermosa invitación y quedo atento si hay algún comentario, pregunta, inquietud de la audiencia. Estoy para servirles. Cuando no hay Bueno, preguntas, dicen que perfecto. hay dos posibilidades. O todo quedó muy claro o no se entendió nada, ¿no? No sé cuál será esa. No, ¿Cuál será? yo estaba revisando aquí los comentarios porque como Sí. estamos con los colegas para el material de clase y me estaban comentando los otros crack que efectivamente muy exitoso tus casos, porque vamos que los riesgos que se tienen precisamente es que no solo es aplicar una norma, sino que realmente cómo podemos hacer esa recuperación. Digamos que no es un proceso documental, digamos que para nosotros, los que estamos en temas logísticos, que somos esos crack y desde la ingeniería, cómo empezamos a hacer toda esa ruta,
en los cuales podemos dar respuestas y tener un proceso de innovación, es realmente poder tenerlo y cómo a través de las experiencias se tiene un plan de recuperación. Y hacia ahí viene la primera pregunta. ¿Qué recomendaciones haces para que esta empresa entienda su plan de recuperación? Yo creo que lo primero, mi querida André, es poder lograr un nivel de concienciación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Poder reconocer a qué situaciones estamos expuestos. A veces a la gente no le gusta, ¿verdad? No, pero es que ¿por qué eres tan pesimista? No, no, no ser pesimista, es reconocer la situación actual, ¿verdad? Fíjate que en un colegio allá en Medellín se dieron cuenta que estaban muy expuestos porque había una sola vía para llegar al colegio, no había más. Entonces dije, bueno, y ya había pasado, ¿no? Se cierra la vía, no llegan papás, no llegan profesores. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron compraron una zona campestre, hicieron la sede campestre del colegio y ahí es el plan B en caso de que se cierre la vía principal del colegio. Señores padres de familia, está cerrada la vía, nos vemos en la zona campestre. Ah, perfecto. Entonces yo creo que lo más importante es ser conscientes de las amenazas que estamos expuestos y de lo costoso y a veces no solamente es plata, ¿no? También el tema reputacional es fundamental. ¿Cómo esa empresa tan grande, tan seria, dice que no tiene el producto por 2 meses? No, 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 no cabe en nuestra cabeza cómo una organización de tal magnitud te vendrá 2 meses porque hubo un problema en la planta, porque hubo un problema. Entonces yo creo que eso es lo más importante, tener conciencia y que la alta dirección entienda que también tendrá que meterse la mano al bolsillo, ¿no? O sea, definitivamente no basta con hacer planes que no requieran inversión, que no requieran nuevas sedes, nuevos proveedores, nueva maquinaria. Es un tema, pero es inversión, no gasto. Yo creo que es una de las primeras cosas que hay que lograr. No, pues precisamente pues este era el recorrido y este es el material, este va a ser las cápsulas que vamos a usar en los diferentes escenarios, va a estar subido en estas en diferentes universidades con las cuales podemos tener una conversación donde realmente tenemos estas experiencias y como les presenté, la cátedra de los crack de logística e ingeniería es traer a los consultores, a los más crack, que es donde definitivamente en el caso tuyo, pues nosotros es hacer conciencia en que las corporaciones deben entender sus riesgos, no negarlos, cómo enfrentarlos, hacer pruebas piloto, hacer pruebas de contingencia supremamente importantes y cada vez se nos presentan estos casos desde el COVID, desde las inundaciones, desde el punto de vista de la caída de servidores, la caída de WhatsApp, cómo estamos, bienvenido cuando fluye, pero también como también volvemos a unas prácticas tradicionales que unidos generan un proceso de inversión, de capacitación y pues como lo dijiste, pues en Colombia estábamos en procesos de simulacros para que las personas entendieran que podemos tener en procesos de temblores, así como en Asia para ellos es algo muy normal cultural, para nosotros tenemos que saber las salidas de emergencia, tenemos que saber los equipos, los tiempos de evacuación y esa es la invitación, por eso se pensó este tema. En nombre pues de todas las cátedras y del Comité Internacional, ingeniero, muchísimas gracias. Con todo gusto y cariño. Para mí fue un privilegio y sigo conectado para las siguientes para aprender de mis colegas y Dios quiera que en algún momento también podamos estar nuevamente. Un abrazo y bendiciones para todos. Bendiciones para todos y para toda América Latina. Muchísimas gracias, transmitiendo desde Bogotá, desde la Universidad Uniagraria, Maestría de Ingeniería. Gracias a ustedes por la conexión. Muchas gracias. Con gusto y cariño. Feliz fin de semana.